Bueno, hola. Versión a todos. español. Es otro canal. Otro canal. Ok. Otro canal en YouTube. Preguntas súper filosóficas y profundas. No sé si podré responder eso. ¿Qué te dio la Argentina y qué le diste vos? La Argentina me dio muchas posibilidades. No puedo saber si hay otros países que me hubieran dado la misma posibilidad porque estuve en Argentina, así que no lo podemos saber. Me dio mucho aprendizaje porque, bueno, eso depende de las creencias de cada uno, pero yo creo que hay algo kármico con Argentina, entonces yo creo que pagué un montón de karmas de vidas pasadas, de mis vidas anteriores, porque bueno, fueron muchos aprendizajes con muchas personas, muchas experiencias, que a veces si las cuento, o sea, ¿esto pudo haber pasado en la vida real? Sí. Bueno, y también cosas que a su vez fueron saliendo bien y se fueron resolviendo. Así que, pero bueno, mucho aprendizaje. También, ¿qué es lo que yo le di a Argentina? Bueno, sería como mucho, ¿no? Decir yo le di algo al país. Pago muchos impuestos, eso sí, le di mucho. Así que eso sí, pago muchos impuestos porque tengo una pyme, pero pago bastante de impuestos, como todos, todos o los que pagan impuestos. Sí, creo que ser una buena persona y no joder a nadie también es algo positivo. Es positivo, pero es bueno, un balance yo creo positivo. Pero ese es un deber que creo que todo ciudadano debería. Todo ser humano, pero bueno, a veces... No perjudicar a nadie, o por lo menos no intencionalmente. Sí. Después reconocer cuando perjudicas a alguien, entonces también poder retractarse o pedir una disculpa. Eso es creo que algo que suelo hacer, o por lo menos trato de, con el paso del tiempo, mejorar. Que es muy difícil a veces reconocer sus propias cagadas y decir, sí, me equivoqué y perdón. Y ahora otra pregunta súper difícil. Vos empezaste tu carrera a los 14 años. Hoy, una persona, supongamos con tus habilidades, con las mismas posibilidades, empieza esa misma carrera. ¿Qué futuro tiene? ¿Tendrá las mismas oportunidades o está más difícil? No, yo creo que sí puede tener las mismas y más posibilidades, porque yo no tuve tanto acceso al principio, si bien ya estaban las posibilidades de tener acceso a internet, pero yo me iba a un cibercafé para ver cosas de peluquería o de estudiar productos y bueno, así como habían cosas que en el colegio no me interesaban, habían otras que sí las estudiaba, pero estudiaba mucho lo que se trataba de mi profesión. Y hoy por hoy hay mucha más investigación, mucha más información. Sí, de hecho, me parece que de a poco se va jerarquizando y profesionalizando más y en algún momento va a llegar, y creo yo voy a hacer lo posible para que eso suceda, para que nuestra profesión pase a ser una profesión y no un oficio, o por lo menos el que quiera estudiarla, que tenga la posibilidad de estudiarla en una universidad, como hoy puede un chef estudiar una profesión y ser un profesional reconocido, un fotógrafo con un título universitario, un diseñador de indumentaria con un título universitario, y nosotros con la responsabilidad que tenemos sobre las emociones de las personas, sobre la piel de las personas, sobre un montón de cosas que pueden ser más superficiales y menos, y también sobre emplear personas, sobre formar parte de equipos artísticos o creativos o en el cine o en el arte o tener un negocio y poder avanzar con el negocio y que no se funda. Entonces hay muy poca educación financiera, hay muy poca educación en marketing, hay muy poca educación con lo que tiene que ver con la salud. La gestión de la empresa. La gestión de la empresa, o sea, hay muchas profesiones que tampoco la tienen. Hay muchos psicólogos que salen y no saben después cómo administrarse con su agenda o cómo administrarse con sus finanzas en general, pero me parece que es súper interesante que la peluquería, que es una industria que mueve muchísimo trabajo, mucho mercado laboral y que de verdad puede llegar a ser una profesión importante, que para mí amerita que tenga una carrera, aunque sea en una universidad de arte, una universidad que esté relacionada al ambiente de la moda,
pero que la tenga, que tenga la opción y que sí haya un poco más de exigencia a la hora de habilitar a una persona a trabajar la piel de otra persona. Eso sí me parece que es súper importante. O sea, en Argentina falta un poco, en otros países sí necesitas ciertas licencias para poder ejercer. Bueno. Que igual tampoco las respeta mucho, pero bueno, por lo menos la figura. Bueno. Bueno, muy larga mi respuesta, pero espero que les haya Sí, servido. yo creo que sí. Creo que bueno, amerita después otra entrevista y charla mucho más larga, sobre todo la experiencia de los 20 y pico de años. Bueno, pero para hacer un resumen, cada profesión es muy diferente, pero a los peluqueros que quieran ejercer tienen muchas posibilidades porque acá hay muy pocas limitaciones, pero tienen que tener mucha apertura y capacitarse. Sí. capacitarse y mirar mucho para afuera también. Porque la peluquería en Argentina tiene sus limitaciones, tiene muy buenos peluqueros, pero todos fueron formados en el exterior. A mí me encantaría que en algún momento se sea al revés, que el mundo nos pueda mirar a nosotros y nosotros nos inspiremos en Europa o en Estados Unidos, sino que sea al revés o aunque sean algunas cosas. Pero bueno, para eso hay que trabajar y profesionalizarnos más, que no sea un oficio, sino más. Que realmente sea una profesión y que le dediques y que te enfoques a lo que te gusta, pero hacerlo bien. Bueno, muchas gracias.